se fracture. ¿Ya? Entonces decíamos que la porción más comúnmente afectada es el tercio medio, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no ocurra también en los extremos. ¿Ya? La característica es muy característico, muy evidente, digamos, esta fractura cuando ocurre, ¿cierto? Cuando está primero por las presiones musculares. ¿Ya? Las fuerzas musculares hacen que el extremo externo se va hacia abajo y el extremo medial, que se fractura, ¿cierto?, se asoma. Y principalmente los que un hueso subcutáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que está el hueso y hay piel solamente sobre él. En la cara se entiende antero superior. ¿Ya? La cara antero superior es completamente subcutánea, por lo tanto cualquier pérdida de la continuidad se va a palpar de inmediato, se va a observar incluso. ¿Ya? Hacer visible a la vista. Diferentes técnicas, procedimientos médicos, recuerden que todo esto es siempre, lo traumatológico es decisión del traumatólogo, ¿ya? Pero debemos reconocer ciertos elementos porque así va a llegar el paciente. Estos son inmovilizadores. Uno puede entender que hay una fractura de tibia, yeso, una fractura de los extremos distales, yeso, pero no puede ingresar el hombro. ¿Ya? Por eso existen diferentes tipos de inmovilizadores. ¿Ya? Siempre, obviamente no vamos a ir todos los huesos describiéndolos así. Está la bibliografía recomendada, que es les dije yo que era el traumatología de Fortune, que era el traumatólogo de la Universidad Católica, que a nivel nacional se acepta como uno de los textos de mayor relevancia. Y claro, están describiendo todos los huesos y así de esta manera. Por tiempo no vamos a describir todo, pero sí vamos a partir con la clavícula describiendo todo lo que debemos entender cuando a nosotros nos toque, obviamente, atender a un paciente con este diagnóstico. Lo primero que va a decidir el médico, lo primero la primera decisión que se va a tomar es, lógicamente, si el tratamiento a seguir en esta fractura, voy a hablar en general, ya estamos hablando de la clavícula, pero en general, lo primero que se tiene que decidir es si se va a seguir un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Entendiendo que el tratamiento quirúrgico es habitualmente cuando ocurre una fractura desplazada, ¿cierto? Si esta fractura, ¿cierto? Si se perdió esta línea de continuidad, lógicamente hay que reducir la fractura, hay que volver a posicionarla y realinearla para que consolide de una manera correcta. Por lo tanto, cuando ocurre este desalineamiento, cuando ocurre este desplazamiento en la fractura, lógicamente tiene que ser pabellón, tiene que ser con un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Cuando la fractura no es desplazada, se puede seguir el tratamiento conservador. ¿Ya? Y aquí sí nos vamos al detalle en esta fractura de clavícula. Dice que es más frecuente el tratamiento conservador. ¿Ya? Esto no es general. Existen diferentes tipos de vendajes en las cuales busca reposicionar la clavícula o mantenerla alineada. La inmovilización, como bien les decía, no puede ser con yeso. ¿Ya? Por lo tanto, va a colocar el trillo con un vendaje en 8. Hay diferentes tipos de vendaje, ¿ya? Que permiten que la clavícula, o impiden más bien que la clavícula se mueva. Sabemos que la clavícula tiene diferentes movimientos. ¿Sabes cuáles son? Sorpréndanme. ¿Qué movimientos hace la clavícula? Elevación de presión. Bien. Una anteproyección, una retroproyección, ¿cierto? ¿Y cuál más? Y hace una ligera rotación. Todo eso a expensas de la articulación externo-clavicular. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es cierto, al no ser un hueso de una extremidad distal, no es necesario una inmovilización rígida, ¿ya? Pero sí debemos inmovilizar el segmento en los cuales permite movilizarse a esta clavícula. Por eso es que es suficiente o basta con un buen vendaje. ¿Ya? En el caso, reitero, en el caso que se decía del tratamiento conservador, cuando esa clavícula no fue desplazada.
parestesias, quizás parestesias, ¿cierto?, a dictar, es necesario acompañarlo con una elevación más del brazo o del antebrazo. No hay que olvidar la importancia o la relevancia que tiene siempre considerar el paquete vasculonervioso a nivel de clavícula, con mayor razón. Aprendimos en anatomía 1, dentro del detalle óseo, ¿cierto?, qué es lo que había característico en la clavícula, en el cuerpo de la clavícula, que nos permitiría identificar, entre otras cosas, si era la cara superior o inferior. ¿Alguien se acuerda qué detalle óseo identificamos ahí? Subclavio. Y su nombre lo decía, por eso lo quise nombrar yo. El surco subclavio, es decir, que está abajo de la clavícula. ¿Y por qué se forma ese surco que estaba ahí? Que por ahí pasaba la arteria subclavia, ¿cierto? O pasa la arteria subclavia y su paquete vascular, para usar su paquete nervioso también, ¿ya? Por lo tanto, hay que darle la significancia o la importancia que esto conlleva. No, primero que estoy diciendo lo que pasa es que esta, más que anécdota en realidad, este caso, siempre lo comento, lo hemos comentado todos los años, para ejemplificar la importancia que tiene. Hace muchos años, un accidente en, no sé, en uno de los centros de esquí en Santiago. Una caída clásica en esquí, fractura de clavícula dentro de los primeros auxilios, qué sé yo, lo ven, fractura de clavícula. Bueno, fue una caída importante, sí, pero lo que se vio grande rasgos era una fractura de clavícula. Paciente consciente, todo, muy común, una caída, una fractura esquiando, ¿cierto? Bueno, la cosa es que llega la ambulancia, helicóptero, y muy cuento corto, paciente fallece en el helicóptero. Como joven obviamente fue una noticia, así como de relevancia, la negligencia, el procedimiento y todo lo demás. Sí, pero ¿cómo se va a morir si se fracturó la clavícula? No. ¿Qué creen que pasó? Arteria, ¿no? Por eso, también anatomía 1, la importancia de los grandes vasos, ¿cierto? Los que emergen, ¿cierto?, del callado aórtico dentro de la arteria subclavia, va a llegar toda la extremidad superior. O sea, no es un vaso más. No es simplemente o es solamente la arteria que va a llegar a la clavícula. Es el gran vaso que va a llegar toda la extremidad superior, por lo tanto, los volúmenes de sangre que se manejan se pueden entender que una ruptura, tener una hemorragia, ¿cierto?, de grandes proporciones, con consecuencias fatales. Por lo tanto, por más que uno diga, sí, en realidad, el otro día andando en bicicleta me caí y me fracturé la clavícula. Profe, además igual está cerca de la estructura del cerebro, ¿no? Igual le influye eso. Por eso, callado aórtico aparecen las cerebrales y las subclaves, primero. Entonces, la relevancia, lo conversamos en las primeras clases, más allá de la fractura propiamente tal, tejido óseo, que es lo que nosotros vamos a rehabilitar. Sí, a nosotros va a llegar con todo esto, ya va a llegar el paciente, si trabajamos ¿cierto?, en el área ambulatoria, o sea, atendiendo pacientes en un centro clínico, un centro hospitalario, el paciente va a llegar con todo esto y por lo tanto nosotros no vamos a tener mayor poder de decisión. ¿Ya? El paciente va a llegar listo, operado o inmovilizado. Pero si trabajamos en terreno, si trabajamos en el área deportiva, o no sé, estamos trabajando incluso en los programas PIE. ¿Sabes cuáles son los programas PIE? Programas de intervención en las escuelas. Sí. Se conoce como motricidad. Bueno, si somos el profesional, o uno de los profesionales que está ahí de la salud, y hay un chico que se cae y se fractura la clavícula, uno no puede decir, si fue una fractura de clavícula, no hay. Hay que darle importancia siempre hay que darle importancia a una fractura, pero aquí con mayor razón.
¿ya? Por lo tanto, más allá de que sea común, más allá del signo de la tecla que se describe, más allá de que alguien diga, sí, profe, mira, a mí me quedó re fea la clavícula, me quedó la clavícula más corta, sí. Desde el punto de vista es tan frecuente que en realidad uno se puede encontrar con muchos casos y con diferentes evoluciones, diferentes experiencias, llamémoslo así, pero sin el ánimo de exagerar ni de ser catastrófico, hay que tener siempre en consideración eso. ¿Ya? Por eso siempre cuento ese caso, digamos. Bueno, no es algo que ocurra siempre, por eso, como les digo, fue algo noticioso, y si mal no recuerdo, igual parece que era de familia, como bien llevándose, harta relevancia en la prensa aquella vez. Entonces, este callo hipertrófico que siempre se presenta, más allá de lo estético, ¿ya? En realidad lo que importa es lo funcional. Si la clavícula consolidó de forma correcta, es que ojalá haya quedado con las mismas dimensiones. De verdad que ahí pasa a segundo plano el estético, de verdad que pasa aquí, no sé si me veo un nudo acá, yo lo refiero. Pero a ver, ¿cómo está la distancia de los hombros? Si es la correcta, más allá de la etapa de remodelación no termina nunca, así que ten esperanza que de aquí a 10 años más va a seguir reduciendo. La importancia de lo funcional. ¿Ya? Por eso es que no sé si estoy tan de acuerdo con esto. Y en las fracturas desplazadas sí o sí intervienen quirúrgicamente. ¿Ya? De verdad que se da, no sé si por ahí tengo unas imágenes en las cuales hay ejemplos de procesos de consolidación en que literalmente el hueso pega así, la clavícula pega así. Lógicamente queda más aportada. Hay que pensar que siempre, si es que no es quirúrgico, siempre los músculos están traccionando. Entonces el trapecio por acá está llevando hacia arriba, por este lado el deltoide está llevando hacia adelante, por aquí el esternocleidomastoideo está traccionando hacia arriba. Entonces todas las líneas de fuerza en diferentes direcciones que tiene la clavícula no es como en las extremidades inferiores donde hay un eje axial mucho más identificado. Más encima la clavícula como es estas curvaturas, entonces tiene esta tendencia a no consolidar de forma perfectamente alineada. ¿Ya? Y no olvidar nunca esto, pues ya comenzamos la semana pasada con los talleres donde yo les preguntaba, ¿cierto?, esto de que otros tejidos se veían indirectamente afectados. No olvidar los plexos, no olvidar qué pasa, raíces nerviosas. El ejemplo que les di yo con consecuencias fatales tenía que ver con la arteria subclavia, la importancia que tiene desde el punto de vista de la irrigación. Pero claro, uno puede decir, quizás el paciente no tuvo consecuencias fatales, sí, pero quedó con una plegia importante. ¿Cuál es el problema? O sea, hay un punto de discusión ahí que podamos debatir entre todos, ¿o no? No, yo digo que a veces salen temas importantes, me imagino que están hablando de esto, no están hablando de la serie de ayer. Entonces está hablando de esto, comentémoslo entre todos, si de verdad que es fome estar acá de aquí hablando solo 1 hora y media. Me gustaría que habláramos todos. En el taller están obligados, pero aquí eso me gustaría estar hablando. A mí me pasó una fractura, pero a mí, o sea... ¿La clavícula? Sí, a mí se me salió la clavícula. ¿Ya? Y yo fui al clínico al TBC y no me dijeron tampoco que me hicieron una radiografía o algo así. ¿Ya? Y me hacían como terapia, pero no funcionaba. Después me dieron como una pastilla, pero eso hacía solamente como que me pasara el dolor un rato y luego me volví a los días. Y luego fui donde una señora X y la señora me dijo que tenía la clavícula salida y ella como que me la encajó en su lugar, pero después yo quedé así como que me duele. O sea, cuando sufro así como por estrés o cosas así, como que me dan montada. Fuiste una compositora de huesos. Ajá. O sea, claro, ahí no tuviste una fractura, No. tuviste una luxación. Sí. Pero por ejemplo, tanto el tiempo que tuve que estar
es difícil decir, más allá de, faltan todos los antecedentes más concretos de cuánto tiempo pasó, todo lo demás. Es difícil poder decir, ¿sabes qué? Ya quedaste así. O, y lo que puede decir, no, te vamos a mejorar y puedes quedar recuperar el 100%. Yo creo más siempre lo otro, todo es perfectible y todo es mejorable. No sé si llegar a un 100%, recuperar, no sé cuántas limitantes hay, tiene, uno a veces dice, no, lo único que tú dices es que mantiene a veces o se hace presente el dolor. Sí. O sea, desde el músculo más que nada. Entonces, porque no es algo que yo no pueda hacer así. pero quizás hay diferencias significativas en cuanto a la fuerza, Sí. ¿ya? Y eso porque eres joven, no, claro, no encuentras diferencias o alteraciones mayores, pero después con el paso del tiempo, más allá de esa pérdida de fuerza o alteración de fuerza, te va a ir generando limitaciones funcionales o de movimiento, ¿ya? Y después eso repercute. Ahora, si uno tiene una buena experiencia, podría descartar una fractura de clavícula. Por lo que te digo yo, que es subcutánea. Entonces es relativamente fácil, por no decir que es fácil. Ustedes van y pueden ir todo el recorrido, ¿cierto?, de la clavícula, desde la articulación externo-clavicular hasta la externo-acromial. O sea, perdón, hasta la externo-clavicular. Hasta la acromioclavicular. Se puede ir por todo su recorrido. Por lo tanto, si existiese alguna alteración, una pérdida de continuidad más allá del dolor, esto lo podrían identificar. Entonces, quizás por eso uno puede decir no es necesaria una radiografía. Nunca está de más. Sobre todo en la clavícula, que además, así como es fácil que se fracture, es fácil que se luxe. Y las luxaciones, lo que uno piensa es, a veces yo les muestro videos, la semana pasada un video o una foto donde, no sé, era la luxación es literal, pero muchas veces ocurre una subluxación o ocurre una luxación que está así y no es tan percibible, no es tan fácil de identificar. Por lo tanto, sí o sí, mejor sé que anda muerto una radiografía, porque incluso puede que en realidad, claro, no palpo nada, más allá que te duele mucho, pero sé que te veo, todo va bien alineado, puede que sea una fisura. Por ejemplo, a veces igual cuando me vuelvo para esa parte, como que yo siento como que se me fuese a salir de Y de verdad, y esto también muchas veces se lo digo a ustedes, se lo digo, y piensen que ustedes son jóvenes, sanos, saludables. Por eso es que mayormente no se acentúan tanto esas sintomatologías. O sea, sin ánimo de asustar, uno puede decir, ojalá que después cuando sea mucho mayor, o sea mayor, no aparezcan esto. Entonces uno después se va dando cuenta, después tú mismo te vas a ir viendo, o ustedes en KNT, en otras asignaturas se van a ir evaluando, van a ir palpando, van a decir, oye, si es que me acuerdo que una vez en trauma dijiste que tenía esto, y sí, mira el deltoide de este lado, mira el deltoide del otro. Claro, quizás funcionalmente ahora no hay ningún problema, pero van apareciendo esas características asociadas a una lesión determinada, y uno dice, o después ya llega la señora de 40 años y dice, que me duele el hombro. Pucha, ¿sabes qué? Una vez cuando era joven, me acuerdo que se me luxó, parece la clavícula, y me la trataron así, mis papás me llevaron allá, y me dolía a veces, pero podía hacer todas mis cosas. O sea, a futuro tuvo consecuencias. ¿Ya? Pero eso podría ser la causa del daño de la musculatura. En parte sí. Y eso no se podría revertir. Sí, por eso le decía que todo es trabajado, todo es tratado. ¿Ya? Hay que ver, lo que pasa es que porque no fui tan certero en decir esa musculatura, porque vamos a ir aprendiendo que en realidad todos los tejidos hay un componente de dolor. Pero eso sí se puede recuperar. Sí. Dependiendo del tiempo, si llega la persona a los 40 años y le pasó a los 20, ya con esa disfunción, vamos a mejorar con 10 sesiones que mandó el traumatólogo, como manda siempre. ¿Ya? Pero sí, todo es mejorable. Ustedes piensan, todo es mejorable. Piensen que así algunos que son, bueno, no soy flaco, pero los que son más flacos dicen, pucha, ¿y podría tener más musculatura? Sí. Hay que trabajar, sí. ¿Ya? Pero alguien, no, es que yo siempre he sido flaco, no sé, poner a trabajar 6 meses, 1 año, 2 años, puede llegar a tener una buena musculatura. Es que, no, es que yo siempre he sido lento, puede trabajar velocidad. Obviamente hay condiciones intrínsecas, ¿ya? De biotipo, genético, todo lo que quieran, pero todo es trabajable, todo
todo. ¿Ya? Por lo tanto, todas esas alteraciones funcionales se pueden mejorar. Sí, todo se puede mejorar. Entonces le decíamos que es importante estos otros componentes, que esto ya lo vimos, dije yo, cuando hablamos de fracturas en general, y después lo tratamos de asociar un poco cuando veíamos los talleres, cuando realizamos los talleres, ¿cierto? En ver que existían otros tejidos que también se veían afectados. Bueno, entonces, en el tratamiento quirúrgico nos podemos encontrar. Aquí como ya empezamos a entrar ya en más detalle, al final de la clase está la bibliografía que tiene que ver con, no sé si alguien ya revisó o vio, siempre hay uno, ojalá que no sea solo uno, siempre hay uno que ustedes dicen, ahí va a ir el Fortuna, si el profe al final la clase la dice acá. Yo sé que siempre hay uno que sacó el Fortuna y lo elogió por lo menos, y a veces hay uno que es más estudioso y hasta lo leyó, y hay otros más hasta lo estudió. ¿Ya? Fortuna es puro texto, un poco de imágenes, donde aparece todo esto del estilo, todo. ¿Ya? Estas imágenes son de Nether, y aquí es donde yo le hago diferencia. Quizás algunos en anatomía estudiaban con Nether con el compendio, y yo les dije que este es el Nether 8.3, creo que es de traumatología, y me parece que lo he dicho que a mí me gusta Nether por las imágenes, por más que sea el dibujo, por más que uno diga, pero es que es un dibujo, sí, pero es que es mucho más gráfico. ¿Ya? Desde el punto de vista didáctico es mucho más fácil de entender, más allá de que en una radiografía no se va a ver así. ¿Ya? Entonces a veces incluso hasta se da el tiempo o se da esos trabajos de hacer el dibujo y demostrar cómo era lo real. ¿Ya? Entonces aquí hay una fractura del tercio medio, fractura de clavícula, aquí vemos una fractura en el tercio, o una luxofractura, pero donde se puede identificar obviamente las afectaciones que pueda tener ahí a nivel del ligamento de cápsula acromioclavicular, de los ligamentos conoide y trapezoide, las luxofracturas que puedan ocurrir, y esa la clasifica, fractura tipo 1, tipo 2, tipo 3. Las clasificaciones, hay una infinidad de clasificaciones. ¿Ah? ¿Qué tengo que entender yo? Que más allá de que hablemos de una fractura, cómo se comporta o qué es lo que ocurre con los otros tejidos blandos. Porque recuerden que nosotros vamos a trabajar con los tejidos blandos, voy a trabajar con los músculos, tengo que restablecer fuerzas y flexibilización. Ese músculo tiene la capacidad de girarse, de elongarse y de contraerse. Debo trabajar con los ligamentos, que deben tener esa capacidad de contener ciertos movimientos hasta cierto punto. Si está alterado todo eso, el movimiento no se va a realizar de manera óptima, por mucho que el hueso haya consolidado al 100%. Por lo tanto, la consolidación no depende mucho de nosotros. Nosotros más bien dependemos de que el médico haya hecho bien el trabajo, que haya tomado las buenas decisiones, ya sea quirúrgica, conservadora, inmovilizadora, todo lo demás. Y después nos tenemos que ocupar nosotros, y ahí va a ir el paciente con nosotros para tratar de restablecer todas esas condicionantes de tejido blando. En la fractura hay que esperar que consolide bien, ¿no? Tratar de no cometer acciones negligentes, ¿cierto? Que puedan desalinear ese hueso. Pero por eso hay muchos traumatólogos que se aseguran y dicen que no, cualquier kinesiólogo que está ahí trabajando contigo, 3 meses inmovilizado. Prefiero que no te mueva, que no te haga mayores fuerzas, porque no. Salvo que vaya donde este kinesiólogo que no va a decir eso, va a decir, salvo que vaya donde este kinesiólogo que es de mi confianza, sí. Si va donde el otro kinesiólogo, yo no respondo. Son cosas que suceden en la vida real. Entonces aparece esto, o se observa esto en una fractura de clavícula, por ahí como se ve característico, los clásicos inmovilizaciones. Entonces, las clasificaciones son muchas y variadas, dependiendo del texto que ustedes lean y de dónde. Por eso es que aquí trabajamos con la Fortuna, porque el traumatólogo chileno, ¿cierto? Que se basa, no es que a él se lo ocurrió, también se basa obviamente en lo que se acepta a nivel global. ¿Ya? Entonces, dentro de las diversas clasificaciones que hay, solamente en la fractura clavicular, ahora solamente en la fractura clavicular, nos encontramos con la clasificación de Altman, que tiene que ver con
con ver qué porción de la clavícula fue la afectada. Entonces, por ejemplo, vemos el grado 1, que es la que afecta el tercio medio, que es la más frecuente. El 80% de ella ocurre, de la fractura de clavícula ocurre en el tercio medio. Después está la grado 2, que es en el extremo lateral o el extremo distal, ¿ya? Y después las menos frecuentes son las que tienen que ver con el rasgo medial, ¿ya? Existen otras formas de clasificar dependiendo de si son desplazadas o no, si incluyen articulaciones o no. Entonces, si se fijan, hay una clasificación general, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y después hay una subclasificación, ¿ya? Esto yo se los muestro, en realidad, esto es de conocimiento del traumatólogo, tiene que saber esto, porque va a ver, dependiendo de esto, qué elementos de prosíntesis va a aplicar. O sea, si va primero, obviamente, si va a inmovilizar solamente o si va a operar. Si decide operar, ver qué elementos de prosíntesis va a utilizar, ¿ya? Si va a utilizar placas simplemente, si va a utilizar tornillos, si va a utilizar agujas. Hay una diapositiva a continuación en donde aparecen los diferentes elementos que puedo utilizar. Y por eso no puedo decir, oye, he visto pacientes que están con una placa, fractura de clavícula, y otro paciente con fractura de clavícula en la misma fractura y llegó solamente con un clavo Kirchner atravesado. Y después llegó, hay otro que tiene una placa, pero no, sino que es una comunidad. Diferentes elementos de síntesis depende de cuál es la clasificación y en realidad más allá de eso también depende de la mano del traumatólogo. Como estamos en traumatólogo, ¿por qué algunos? No, si en realidad depende. Yo en clavícula siempre ocupo esto. Por costumbre, porque es lo que hago siempre, porque es que se me hace más fácil, porque los elementos de síntesis son más económicos, o hay más stock. Todo eso influye. Entonces las clasificaciones muy variadas. Ahí está la de Arnold que decía que la clasifica en 3. Pero a su vez nos podemos encontrar con otro tipo de clasificaciones que va a depender de la cuantía de la lesión, en cuántos fragmentos, ¿ya? Entonces hay muchas formas de clasificar. ¿Ya? Y nosotros tenemos que preocuparnos de esto finalmente. O sea, más allá de qué tanta restricción pueda tener, es, insisto, cómo nos va a afectar eso en la funcionalidad. ¿Ya? Más allá de que, como bien dijo por ahí ese compañero, que los movimientos no son tantos, no son tan... ¿Cuánto se desplaza hacia arriba o hacia abajo? ¿Saben? ¿Soy biomecánica? ¿Lo vieron eso, no? ¿O lo miden en grados? ¿Cuánto? Para arriba mucho más, ¿cierto? Y para abajo no tanto, porque ahí obviamente tenemos la parrilla costal, que es linda. Entonces uno puede decir, ay, que si se mueve 15 grados hacia abajo, ¿qué tanto va a afectar en que no se mueva hacia abajo? Sí, pero la clavícula no se mueve sola. Entonces, supongamos que quedó con esa limitante y producto de la fractura que consolidó mal, o porque el kinesiólogo no se preocupó de establecer bien la función, y eso me va a comprometer, obviamente, en todo el complejo de hombro. Recuerden que por eso se llama complejo de hombro, porque depende de las 7 articulaciones, o algunos hablan de hasta 11 articulaciones que dependen de la función del hombro. ¿Ya? Este movimiento correcto, este gesto motor correcto, con 100% de efectividad, depende de esas 7 a 11 articulaciones que están ahí circundando, incluyendo la externo-clavicular. Por lo tanto, si existe alguna limitante, si existe alguna alteración en la arcotimática de ese movimiento, no me va a dejar realizar el movimiento en su totalidad. ¿Ya? Por lo tanto, debiésemos llegar a esto siempre, a una funcionalidad correcta, más allá de que existan ventajas y desventajas del tratamiento conservador, se tira la placa u otros elementos de... Entonces, nosotros vamos a recibir el paciente, puede que recibamos un paciente con fractura de clavícula con 2 clavos de Kirchner, podemos que recibamos otro paciente con fractura de clavícula con esa placa y con esos chorrocientas cantidad de tornillos. Podemos recibir un paciente que tiene un solo clavo de Kirchner.
podemos recibir un paciente que tiene esta placa con un par de pernos nomás, pero es unas placas que tienen obviamente la forma de la clavícula. Ahora, ¿de qué depende? Esto también tiene dimensiones. Distinto es, uno puede diferenciar, claro, entre el niño y un adulto. Sí, pero si es un adulto de, qué sé yo, de cierta envergadura física, si es un adulto de otra envergadura física, entonces depende de muchos factores. Yo les mencionaba hace unos minutos, depende incluso hasta del stock que hay, si es en servicio público, si es en servicio privado, depende, todo depende. ¿Ya? Así que no es algo como categórico el decir, no, es que esta viene con esta cosa. Podemos recibir fracturas de clavícula, o pacientes con fracturas de clavícula, con diferentes elementos, digamos, preparadores. Ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros? Siempre, independiente si recibí este paciente, o este, ¿qué es lo más importante? ¿O de qué depende nuestro trabajo? Nuestro plan de tratamiento, ¿cómo lo vamos a enfocar? ¿Dependiendo de qué? Depende si el paciente vino con 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 tornillos, o será distinto a que si vino solamente con esos 2 clavos de Kirchner. La limitación. ¿De? La limitación. O sea, de la evaluación. Puede que este paciente, que se ve mucho más simple, el hombro no mueva nada. Puede que ese que se ve mucho más ahí, puede que llegue con un movimiento en la evaluación inicial. Puede que el paciente que no fue ni siquiera operado, que no solamente inmovilizado. Puede que ese paciente solamente inmovilizado, o sea, pensemos que no hubo un desplazamiento. Nosotros podríamos suponer que no fue menos grave, quizás, porque no fue una fractura desplazada, por lo tanto no hubo tanta ruptura de tejido blando. Y puede que ese paciente solamente inmovilizado, o sea, con una fractura de clavícula no desplazada, también llegue con el hombro pegado. Siempre vamos a depender del paciente, siempre vamos a depender de esa evaluación inicial. Yo no puedo suponer, quizás por ahí en lo práctico, por ahí en, sí, como acá en su puesto, un cuadro clínico descrito, pero finalmente siempre vamos a depender, más allá de la imagen, depende de todos los factores propios individuales de ese paciente, cognitivos, experiencia previa. Entonces, siempre vamos a depender de mi evaluación. Una buena evaluación obviamente me da condiciones mucho más favorables en cuanto a una buena recuperación. Si hubo ciertos rasgos que yo no sé en una evaluación, lógicamente, algo muy evidente, si yo no me di cuenta que ese paciente llegaba solamente a 90 grados, lógicamente no voy a trabajar en la movilidad de eso. Y así, hablamos solamente de movimiento, así como existen muchos elementos que ustedes aprendieron de psicología a evaluar, todos esos elementos pueden tener variantes que yo tengo que modificar o que tengo que mejorar. ¿Ya? Bueno, seguimos. Entonces, llegamos a las fracturas de escápula, dicen que son menos frecuentes, habitualmente tienen que ver con accidentes más complejos, caídas, no es común que ocurran este tipo de fracturas, ¿ya? Tiene que ver con accidentes de tránsito, traumatismo directo, pensando en condiciones naturales. Si estamos hablando de osteoporosis o patología sistémica, sí puede ocurrir una fractura menos frecuente, ¿ya? Entonces decíamos que es asociado a alta energía. El tratamiento es ortopédico, aquí sí que no existe cirugía. ¿Ya? Los desplazamientos de la escápula también son variados, tiene que ver con el ritmo escapulotorácico. Se puede decir, sí, pero está pegada siempre el tórax y va arriba, abajo, abducción, y ahí podemos hablar de 8 movimientos, o incluso a nivel biomecánico, no sé si vieron, hasta 8 ejes, por lo tanto 16 movimientos, bueno, ahí está definido, todos esos movimientos pero son en menor escala, pero fundamental para la función del hombre, fundamental, ¿ya? Por lo tanto, eso sí que al ser un hueso plano, la recuperación es mucho más efectiva, no hay tanto riesgo de discernimiento ni nada, pero aquí sí o sí compromete para un
Sí, cuando no hay fractura, cuando ni siquiera está fracturado, la escápula se desordena. Cuando hay fractura, no sé si se van a acordar, pero si por ahí nos encontramos en otras asignaturas o nos encontramos en práctica, si es fractura de clavícula, yo lo que le voy a pedir dentro de todo es restablecer el ritmo escapulotorácico, porque va a haber sí o sí una disquinesia escapular. Si hay fractura del húmero, restablecer el ritmo escapulotorácico, hay que restablecer esa función porque hay disquinesia escapular. Si hay una luxación mionumeral, dentro de todos los periodos, restablecer el ritmo escapulotorácico. Siempre la escápula se va a alterar. ¿Por qué? Porque como no es una articulación fisiológica, o sea, como no es una articulación propia, una articulación fisiológica, depende solamente de las líneas de fuerza de los músculos que se insertan ahí. Y sabemos que tenemos músculos que están llevando hacia la columna vertebral, o sea, hacia el mediano. Tenemos músculos por otro lado que están llevando hacia el plano anterolateral. Tenemos el angular por ahí arriba que está siempre llevándome el ángulo hacia arriba. Tenemos por otro lado el trapecio. Entonces, la escápula está siempre dependiendo de los patrones musculares y siempre se va a alterar. Eso lo van a ver seguramente en control motor, lo vamos a ver en cine deportiva, van a ver en prime. Siempre se van a tener que preocupar de la escápula, ¿cierto? No como hueso propiamente tal, sino que la función, ¿ya? El rol fundamental que cumple en esto tan simple como que levantar el brazo, ya sea flexión o abducción. ¿Ya? Fundamental la escápula. Por lo tanto, que haya una fractura ahí, obviamente, como yo presumo, hay una afectación. Entonces hay diferentes tipos y aquí también entramos en diferentes clasificaciones. ¿Ya? Obviamente, a ver, uno puede decir, escucha, pero y esta clasificación depende de cuál sea el segmento afectado, ¿cierto? Si es el acromio, si es el coracoide, si es el superior, si es el ano inferior. Sí. Pero ¿qué pasa con las clasificaciones que son así de específicas? Sí, pero ¿qué pasa si fractura más abajo? Ya no me cansó con la... Más aún, si decimos que la escápula se fractura por eventos de alta energía, con mayor razón esa escápula puede fracturarse diferente. Y por lo mismo hay diferentes formas de clasificarla también. ¿Ya? Entonces, desde una caída, ya puede generar, de las luxaciones. La más común de las lesiones de hombro es la luxación acromioclavicular. Que es lo más probable que haya ocurrido hoy genera una inestabilidad y comúnmente lo único residual o lo único importante, significativo del paciente es el dolor. Sí, a veces me duele, en realidad había pasado el tiempo y a veces me duele cuando hace frío. Ya vimos lo que ocurrió en la luxación. Más allá de que el hueso salió y volvió a entrar, o salió y entró, estaba afuera, lo hicieron entrar, lo que haya sido. Más allá de eso, lo más importante es lo que ocurrió ahí. Esa ruptura. Entonces, si hablamos de un simple esguince, o una subluxación, o una ruptura, finalmente, o una luxación propiamente tal, estoy hablando. Ahora, pensando en que acá lo ideal muchas veces, o sea, no lo ideal, perdón, dependiendo de la gravedad, es que tiene que ser una intervención quirúrgica. ¿Ya? Porque hay que restablecer, simplemente cuando hay una distensión ligamentosa, no hay problema, tiene que repararse el tejido, por más allá de que hayan muerto algunas células ligamentosas, por más allá de que se haya fibras ligamentosas, por más allá de que haya sido solamente la acromio clavicular, su ligamento superior, inferior o la cápsula propiamente tal, por más que haya sido compromiso con una luxación incluyendo a ese par de ligamentos. ¿Cómo se llama ese par de ligamentos? Los coracoidales, pero ¿cómo se llama cada uno? Gracias. Anatomía 1, viene ahí, conoide trapezoide. Y podemos entrar en detalle que cuál es el conoide y cuál es el trapezoide. Y podemos entrar en detalle que el conoide, la forma que tiene de cono, y el trapezoide, y cuál se afecta más. Todo eso es, no sé si anatomía 1 o 2 y biomecánica, comportamiento de cada ligamento. Bueno. Obviamente, si la estructura
concebir nosotros. Y las intervenciones pueden ser desde un perno de fijación, ¿ya? O de este amarre que se hace con alambres, ¿ya? O reemplazos, plantillas tendinosas. Hay diferentes elementos en las cuales va a recurrir el traumatólogo. Nos vamos a encontrar con la luxación de hombro, que se llama así, luxación de hombro, pero nosotros entendiendo que el complejo de hombro es con todas estas articulaciones, pero por ahí uno generaliza y en realidad casi como digo, en aspecto general uno asocia cuando habla de la luxación de hombro a la luxación glenohumeral. No es lo correcto, pero ya está generalizado así, por lo tanto uno lo entiende de esa manera. Esta clase de teoría hasta la 11:10. Llevamos 15 diapositivas de 50. Vamos a acelerar un poquito más. Las luxaciones glenohumerales, bueno, todo esto va a estar ahí, después lo lee y es de fácil entendimiento, no es tan complejo entender. Para tratar de avanzar todas las. Entonces la lesión más común aquí o sea, más frecuente desde el punto de vista de la relevancia que pueda tener en cuanto a lo que uno pueda suponer importancia. Estamos hablando hablamos de la película que los desplazamientos que tiene no es tanto, pero así todo involucra la función del movimiento del hombro. Podemos entender que si hay una luxación glenohumeral, pues obviamente ahí sí que la función se nos altera al 100%. ¿Ya? Existen evoluciones espontáneas, reducciones espontáneas. Hay pacientes que se les luxa tan seguido, tantas veces, y después ellos mismos hacen mucho y lo vuelven a encajar. Profe, Ya se vuelve a reducir. o sea, a mí más que nada, yo por ejemplo cuando hago así, fixarlo hacia atrás, es como que se me mueve la... Una subluxación, ¿no? Pero eso también es por la falta de musculatura que puedo tener. Es que lo más probable es que en algún momento, a ver, aquí más de algunos creo yo que lo diagnosticaron con hiperlaxitud. A veces erróneamente, porque todos los niños son hiperlaxos, pero realmente algunos papás más preocupados lo llevan al pediatra y es que se pasa cayendo, habitualmente se pasa cayendo, parece que es hiperlaxo, y el pediatra sigue hiperlaxo, todos tienen hiperlaxitud. Pero algunos de verdad tienen mayor comportamiento. Entonces cuando ocurre eso, y si a eso lo asociamos a mecanismos traumáticos, caídas, qué sé yo, y se te luxa una primera vez, y después una segunda vez, una tercera vez, claro, pierde tensión, cápsula y ligamento. Sí, porque yo por ejemplo, no juego fútbol, pero siempre cuando saltaba y caía, siempre me apoyaba con este brazo. Entonces igual fue una pequeña... Ojo, a veces en el fútbol, imagino que en el rugby también, cuando le tiran el brazo, tú vas corriendo y eso te puede generar una subluxación. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ocurre este evento, la musculatura lo primero que hace es apretarse, se sobreactiva para tratar de aguantarlo, pero después de eso se inhibe. Entonces viene esta pérdida de fuerza, llamémoslo así, propia de la lesión. Entonces se genera un círculo vicioso. Hay menos fuerza, te deja la articulación más suelta, más inestable, por lo tanto, mayor probabilidad está de que se vuelva a luxar. Entonces, es súper característico ese paciente que les cuenta que a veces me estoy poniendo la camisa y se me sale el hombro y me duele un poco. Ya después en realidad casi ni me duele, sale y vuelve a encajar. Hay una laxitud de tal manera que en realidad, literalmente, el hombro se les sale solo. Y si ustedes van y van a palpar, van a observar ese deltoide, probablemente que haya una simetría con el contralateral. Y quizás si comparan fuerza también haya una diferencia significativa. Por lo tanto, ¿qué podemos trabajar nosotros? Nosotros podemos trabajar sobre la cápsula del ligamento. No tenemos nada que hacer ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hipertrofiar. No sé si hipertrofiar, pero aumentar la fuerza. Tenemos que trabajar para que la musculatura en parte compense y logre estabilizar lo que no está estabilizando, lo que no está, el trabajo que está haciendo cápsula y ligamento. ¿Ya? Entonces, estas luxaciones, sí, quizás la primera es traumática, por caída, hay este mismo mecanismo. ¿Ya? ¿Por qué es más común la nervio clavicular? Porque necesita menos energía. ¿Ya?
la glenohumeral en un hombro sano, en alguien que nunca haya tenido una glenohumeral, tiene que ser una caída importante. Ahora, podemos entender que alguien que nunca le ha ocurrido esto, el dolor que genera. Entonces uno puede ser, o uno se asusta cuando pasa la primera vez, lo sintomático, lo impactante que puede ser, más allá de la individualidad, uno más exagerado, menos exagerado, pero el dolor que te genera, que nunca me ha pasado, por lo que me cuentan los pacientes, lo cuento yo. Pero sí he visto que se le luxa, a pacientes que se luxa y lo vuelven a encajar. Y claro, uno con más experiencia no se asusta, pero cuando vuelve la primera vez, uy, ¿no te dolió eso? ¿No te duele? Sí, un poco, pero. Y ahí volvió. Traten de hacer eso ustedes, o que a ustedes les pase una primera vez. El dolor se me guía ese tobillo cuando duele, imagínate una luxación. ¿Ya? Por lo tanto, la importancia, volvemos a lo mismo. ¿Ya? Más allá de que sea una fractura de clavícula, de escapular, una luxación, la disfunción. ¿Y la disfunción cuál va a ser? Rango de movimiento. Bueno, primero dolor, inflamación, movimiento, fuerza, control neuromuscular, propiocepción, todo eso se altera. Artrokinemática, el rodar, deslizar, y todo eso es lo que nosotros tenemos que nos planteamos como objetivo. Bueno, lo pesquisamos en la evaluación, lo planteamos como objetivo específico, y después tengo que seguir estudiando y pasando asignaturas para poder ir integrando ciertas herramientas terapéuticas para poder ir solucionando esa problemática o que yo me planteé como objetivo específico. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede suponer que esa cápsula, más allá de que se haya elongado o que se haya adaptado a esas luxaciones recidivantes o frecuentes, puede que sea traumática también y cada vez que ocurre una luxación sigue rompiéndose una fibra y se sigue rompiendo una fibra y se sigue rompiendo una fibra y se sigue rompiendo. Por eso es que después ya llega y se sale solo. Ahora llega el momento en que cuando la cápsula está demasiado inestable o en la resonancia aparece una ruptura del labrum, ¿ya? Ahí procedimiento quirúrgico. No es común que tú estés colocando la polera y se te salga el ojo. Alguien puede decir, no, me duele. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Ahora no te duele porque tienes 20 años, o 18, o 19, no sé. Pero cuando llegues a cierta edad, no te vas a dar ni cuenta y que ya no llega a los 180, llega a 160 y ya ahora a 90 ya te duele y vamos generando una capsulitis adhesiva. Porque todo eso que se rompe trata de repararse y no te das ni cuenta y sí, pues se va reparando, se va recayendo y entre el dolor y no me di ni cuenta qué momento pasó, que en menos de un año ya tenía el hombro pegado. Entonces ahí lo mandan al kinesiólogo, ¿qué voy a hacer? Lleva tanto tiempo que no mueve y quiere que yo lo mueva. Entonces es complejo. Y ya cuando hay lesiones ya que comprometen, o sea, el riesgo es que sabemos nosotros que, si bien es cierto, la glenoide no es tan cóncava, o sea, es cóncava, pero el radio es mucho más amplio que la cabeza del húmero. ¿Ya? Por lo tanto, es fácil que se luxe, ¿ya? En comparación, no sé, a la cotiloide. ¿Ya? Pero para eso está el rodete afuera, ¿cierto? El contorno de la cavidad glenoidea. Pero tampoco es algo que aumenta la concavidad tanto, lo aumenta un poquito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando producto que esta cápsula y ligamento están muy laxos, ¿ya? No tiene la tensión suficiente y se empieza a salir, en uno de estos puede que esta luxación y que trata de volver, porque los músculos siempre tratan de volver el hueso a su posición. En esto que se salió y trató de volver, empezaste a romper el rodete. O derechamente rompiste parte del borde de la glenoides, o peor aún, rompiste parte de la cabeza humeral. Y ahí es donde aparecen las lesiones de Hill-Sachs o las lesiones de Banca. Y estas sí o sí son quirúrgicas. Ahí ya comprometió hueso, ya comprometió fibra cartílago. Por lo tanto, no es que solamente la cápsula está más o menos inestable. Por eso es que antes que llegue a esto o esto, el médico prefiere operar. Muchas veces cuando ocurren estas inestabilidades crónicas. Por más que el paciente, el joven habitualmente, diga, pero si ni me duele, si
ya estoy acostumbrado a que se me salga y no me duele. Y claro, como uno asocia el dolor solamente a la gravedad, yo puedo vivir sin problema, sin dolor. A lo mismo si se sale o no se sale el hueso. Pero en algún momento, más temprano o tarde, puede ocurrir esto. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de otro tipo de patologías. Entonces las luxaciones que habitualmente más hacia anterior, luxaciones hacia posterior, signos característicos, e incluso alteraciones de sensibilidad. Eso es lo otro, bueno, lo hemos mencionado también. Quizás problemas vasculares, problemas en el hueso braquial. Es entendible que si esto no es no sé, no son como los juguetes desarmables que se salió, no, si hay tejido blanco y hablamos siempre de la musculatura, cápsula y ligamento, pero no olvidemos arteria, bueno, el paquete completo, hueso braquial. Entonces, perfectamente en esta salida puedo pellizcar o puedo dejar pellizcado algún filete nervioso. ¿Ya? Por lo tanto, esta luxación de glenohumeral, por muy simple que se vea, por muy común, o sea, a veces uno sobre todo los pacientes, los que tienen estas inestabilidades crónicas, como que lo analizan mucho y dicen, no, así es como, pero ese ojo puede que en algún momento se complique. ¿Ya? Entonces aquí está la lesión que les mencionaba yo de Hill-Sachs. Entonces se sale tanto la cabeza que en algún momento puede ocurrir esto. Porque lo bueno es que siempre la musculatura va a tratar de volver a su posición. Y en esto que se salió y el músculo trató de volver, impactó y genera este tipo de fractura. Entonces antes que ocurra esto, o también abulsiones, lo que les mencionaba yo acá del rodete, ¿ya? Este tipo de procedimientos quirúrgicos para tratar de corregir y restablecer. Bueno, luxaciones glenohumerales, entonces seguimos con lo mismo. Fracturas de húmero, bueno, aquí también. Lo mismo que vamos a ver la próxima semana, o sea, la próxima clase, en las fracturas de cadera. Infinidad de formas de clasificar, de nomenclaturas. Entendiendo que básicamente en este caso la clasificación tiene que ver con los fragmentos involucrados. ¿Ya? Entendemos que en la diócesis proximal del húmero nos encontramos con diferentes estructuras anatómicas de relevancia, ¿ya? Más allá obviamente de la cabeza propiamente tal, la superficie articular, podemos ver fracturas del troquíter, del troquí, fracturas del cuello, comúnmente fracturas del cuello quirúrgico más que el anatómico. ¿Ya? Y ahí están las diferentes formas de clasificar. La más común, la más utilizada es la clasificación de Nier. ¿Ya? Dentro de hablando solamente de la epífisis proximal. ¿Ya? Y esta tiene que ver con los fragmentos en los cuales se puede fracturar. Pero existen, les decía yo, muchas formas de clasificar. Y aquí yo seleccioné las más comunes, las más frecuentes, pero en realidad son muchas. De ahí seguimos hacia abajo, hacia distal, digamos, en extremidad superior, y nos encontramos con la fractura de la diáfisis del húmero, fracturas o luxofracturas de codo, las que comprometen el codo, tanto la paleta humeral, las que comprometen obviamente el olecrano cubital, las que comprometen la cabeza del radio, fractura supracondilia, fracturas intercondilia. Entonces ahí nosotros el nombre va a ser mucho más específico. En la diáfisis, claramente al ser un hueso largo, de mayor envergadura en la extremidad superior, lo más probable es que se ocupen placas, y en algunos casos, pocas veces sí, pero se ocupa endomedular igual. En los endomedulares es lo que más se ocupa en la extremidad inferior. Siempre con una inmovilización. Recuerden que también se los dije, la única, cuando se ocupa yeso es en fracturas. ¿Ya? Muchas veces se ocupa
y además un inmovilizador rígido. No es que solamente osteosíntesis, te operaron, sino que no tienes para qué usar esto. Igual tengo ahí eso para mantener, porque finalmente, como la extremidad superior es mucho más móvil, más allá del dolor que lo pueda limitar, pero se puede mover, por lo tanto existe siempre el riesgo de que se pueda soltar o romper la osteosíntesis o la placa. ¿Ya? Las luxaciones de codo habitualmente van con compromiso de una fractura, por lo tanto muchas veces el uso de fractura. Teniendo claro que puede ocurrir una luxación sin fractura, sí. Ya ahí hablamos de una luxación pura, luxación de codo. Si hay fractura, a veces se le habla de fractura de codo o luxofractura. ¿Ya? Actividad deportiva, habitualmente caídas, mala posición, o sea, caídas y apoyar mal. Y puede ocurrir todos estos tipos de eventos. ¿Ya? Lo mismo ocurre en las fracturas de radio, dependiendo de cuál sea el compromiso ¿cierto? De la cabeza del radio, si compromete la superficie articular cóncava. El tipo de intervención quirúrgica y el procedimiento, o sea, el procedimiento quirúrgico y el material de osteosíntesis que va a ocupar. Fractura supracondilia. Ahora, más allá de por qué yo me voy saltando estas, más allá del procedimiento quirúrgico, los diferentes elementos que se pueden utilizar en los fragmentos que hay que tratar de realinear. Fracturas de olecrano. Más allá de los diferentes procedimientos quirúrgicos y las diferentes fracturas, todo va a tener un símil desde el punto de vista funcional, que va a ser la alteración de la función, el trastorno de la función. Entonces, ¿qué va a hacer? El paciente no va a poder hacer flexión y extensión de codo. Bueno, y se compromete la cabeza del radio, va a probar también compromete la cronosupinación. Pero ya, quémonos en codo, básicamente flexión y extensión, que es el único movimiento que hace el codo. Por lo tanto, independiente de cuál de todas estas fue la lesión y cuál fue el procedimiento quirúrgico, ¿qué va a ser más importante para mí? La evaluación. Todo esto es un antecedente clínico. Viene de diagnóstico médico, claro, uno le pide la radiografía también. Le pide la radiografía para ver cuál fue la magnitud de la lesión, pero eso no va a ser relevante, no va a ser tan relevante como sí lo va a ser mi evaluación. Puede llegar cualquiera de estas lesiones, de estas fracturas, de estas intervenciones quirúrgicas, con una alimentación, qué sé yo, en un rango de entre 45 y 60 grados. O sea, llegar a 90 ni hablar, pasar los 45 a la presión ni hablar. Pensando en que siempre fue movilizado en una posición neutra. ¿Ya? Traten de mover eso. Creo que les di yo el ejemplo de esto, que si todos nos ingresamos en el codo 2 semanas, después no lo íbamos a mover, no íbamos a estar mover, sin tener ninguna lesión, solamente por la inmovilización. Ahora imagínense con una lesión. Por lo tanto, todas estas lesiones, lo importante es la funcionalidad. Saber qué estructura voy a tener que reeducar, saber qué estructura de los músculos se puede tener que fortalecer, saber qué estructura voy a tener que elongar, qué estructura voy a tener que flexibilizar, saber qué movimientos voy a tener que corregir. ¿Ya? Y bueno, lo particular que podríamos mencionar acá en la fractura de olecrano es que habitualmente el procedimiento quirúrgico se basa en este cerclaje, ¿ya? Similar a lo que se hace en una rótula, vamos a ver la próxima clase. 2 clavos, atravesando obviamente el olecrano, y un cerclaje, que es un alambre, amarrándolos, ¿ya? Y ahí queda fijo. Es común, eso, ahí se ve súper gráfico. 2 clavos y el alambre en 8. Eso es un cerclaje. Y ahí está. ¿Ya? En la fractura intercondil existen estas placas especiales, ¿no? para este tipo de fractura, ¿ya? Obviamente que van apernados ahí, ¿ya? Donde se restablece tratando de buscar. Recuerden, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Hablamos acá habitualmente de músculo que hay que fortalecer.
pero no olvidar lo que vimos en las primeras clases, que tiene que ver con fractura. La severidad del cuadro va a depender si compromete superficie articular o no. En las diáfisis, de verdad que las diáfisis es muy fácil, se va a recuperar sí o sí. Fractura diaficial, hay que tener el manejo de las articulaciones comprometidas indirectamente. ¿Ya? Si una diáfisis de húmero, obviamente va a ejercer alguna limitante a nivel de hombro o a nivel de codo. ¿Ya? Esto que yo les digo es súper fácil, es algo relativo, pónganle comillas, ¿ya? Es súper fácil, pero digamos tiene menos compromiso a que si es una fractura que involucra la articulación propiamente tal. Porque tiene que consolidar ahí, tiene que aparecer el callo óseo, y si ese callo óseo es más o menos irregular, lógicamente me va a limitar en ese movimiento, en esa artrokinemática. Por lo tanto, no es llegar y fortalecer y elongar, sino que también hay que trabajar con la artrokinemática ahí para poder establecer esa movilidad. ¿Ya? O sea, aquí se entiende que la pérdida de movilidad no es solamente por el agotamiento muscular o por la rigidez que se puede haber generado a nivel de cápsula y ligamento, sino que porque también comprometió superficie articular. ¿Ya? A nivel de radiocúbito, lo mismo. ¿Ya? En el diaficiario, aquí ven, ya lo habíamos visto en algunos ejemplos en el taller, ¿cierto? Que mencionaban la membrana interósea en algunos casos, entendiendo que ya estamos formándonos de esa manera, de más allá de la gravedad de la fractura o del compromiso óseo propiamente tal, sino que en realidad a nosotros nos importa más, es mucho más relevante el tejido blando que se va a ver comprometido. ¿Ya? Entonces, dentro de las fracturas diaficiarias de radio y cúbito, aquí, por ejemplo, miren, lo que pasa con el callo óseo. Si aquí necesita el espacio de la membrana interósea, pero si fue de mayor severidad y no hubo una movilidad correcta, puede estar en el riesgo de que consolide de forma conjunta y literalmente que se pegue el radio y el cúbito. Y podemos entender qué es lo que va a pasar ahí con la función. ¿Ya? Entonces, habitualmente ahí siempre ocupan placa, ¿ya? Como está ahí en esa radiografía, y planos. Entonces, podemos también, bueno, en este caso, fracturas de radio y cúbito, ¿ya? Encontramos fracturas de radio. Bueno, hablando de fractura y de la frecuencia, se lo dije en la primera clase, pero no sigue soy futbolero. Los que no son futboleros, ninguno de los futboleros, pero vieron que hubo una lesión en fútbol el fin de semana. Una fractura expuesta de radio, o sea, de tibia y peroné. El comentarista, no sé si porque no quería en realidad alarmar, pero era evidente, apenas se vio la primera imagen que era una fractura de tibia y peroné. Y eso quiere decir que eso pasa en las canchas, pasa acá también, no pasa solamente en la tele. ¿Ya? Entonces, esta también. Hubo un tiempo en la pandemia que salieron muchos ciclistas nuevos, se formaban grupos de ciclistas, que estaba antes que entrara el pádel de moda, o el ciclismo de moda. Y no, hay gente que ve el ciclismo toda la vida, pero no hablo de ellos, hablo de estos nuevos y bien, que se hagan cosas bien. Y claro, cuando estaba desesperado, encerrado, no estaba el ciclista que se iba al borde de la playa, empezaban a hacer cerros y empezaron a aparecer estas caídas, fracturas de antebrazo, caídas en el aterrizaje forzoso. ¿Ya? Entonces puede haber fracturas exclusivas de radio, sí, fracturas exclusivas de cúbito, sí. ¿Ya? Vamos a ver que lo mismo, los diferentes elementos de síntesis, pero tiene que ver cuando hablamos de la deficiencia de cúbito igual. Cuando existe una luxofractura, o sea, cuando ocurre una fractura de radio, ¿ya? Vamos a hablar de la epífisis radial, con un desplazamiento hacia posterior, hablamos de fractura de coles, la fractura más común de todas, de antebrazo. ¿Ya? Se proyecta y se dice que queda como un cuello de tenedor, porque se va hacia atrás y toma esta forma, ¿ya? Cuando no está bien, digamos, intervenida quirúrgicamente. Y la fractura de Smith es cuando se va hacia anterior. ¿Ya? Hablando de las fracturas de radio.
Por otro lado, tenemos las fracturas de Bartoli cuando involucra el estiloide radial y que muchas veces solamente se trata con ese clavo de Kirchner. Digamos las lesiones de muñeca mano, donde aquí obviamente lo fundamental es por más allá que suene reiterativo, lógicamente la función obvia de la muñeca, pero el compromiso que tiene que ver con los huesos del carpo, y a su vez los huesos del carpo, con el metacarpo y la falange, por lo tanto aquí hablamos de lesiones de mano, o muñeca-mano. Más allá que la fractura haya sido en el extremo distal del radio quizá, pero se compromete articulación radiocarpiana, muñeca, estamos hablando de compromiso de mano. Ahora, si dentro de eso se incluyen fracturas del carpo propiamente tal, pero ahora muchas veces esto tiene que ver con el terapeuta ocupacional, ¿verdad? Que habla de funciones mucho más específicas de la mano, pero también lo podemos rehabilitar nosotros. Y la rehabilitación siempre va a depender de, obviamente, de cuál sea la función, más allá de las funciones básicas de la mano, que sabemos que es pinza y prevención. Entonces también dependemos mucho del procedimiento quirúrgico, de los elementos que ocupen, pero insisto, aquí lo fundamental es la funcionalidad, como se ve afectada, por lo tanto, le decía yo que esa función va a estar determinada por nuestra evaluación, ¿ya? Y así, para nosotros, no puede ser tan distinto desde el punto de vista funcional una lesión o una fractura, ¿ya? Falángica, como una luxación interfalángica, ¿ya? Los medios ortésicos, ¿ya? O quirúrgicos van a tener sus similitudes desde el punto de vista funcional. Por lo tanto, la evaluación y un buen plan de tratamiento va a ser fundamental en restablecer todas estas funciones. Vamos a depender siempre del médico. El médico es el que va a decidir si le coloca estas agujas para corregir esta fractura por abulsión, ¿ya? Para corregir esa fractura propiamente tal, para corregir esa subluxación con ruptura del tejido cápsulo-filamentoso, ¿ya? O simplemente inmovilizar, ¿ya? En el caso del pulgar, obviamente se puede utilizar osteosíntesis porque sabemos la importancia que tiene desde el punto de vista de la función el pulgar, las comunes fracturas del cuarto y quinto metatarsiano, ¿cierto? La fractura del boxeador, pueden ocupar estas agujas que después obviamente tienen que obligarse. Siempre eso va a ser resuelto del médico, va a ser decisión del médico. Por lo tanto, nosotros, ¿qué nos espera? Nada más que, o sea, que necesitamos nada más que esperar que la decisión sea la adecuada, que comprometa lo menos posible la funcionalidad, para que no ocurra ninguno de estos eventos. ¿Ya? Porque más allá de que hablemos incluso de una pseudoartrosis igual no consolidó como queríamos, pero consolidó igual. En todo esto, por aquí quizás no consolidó completamente por la delegación, pero el hueso va a pegar. El hueso va a pegar sí o sí. Entonces, la importancia que debemos conocer nosotros es la funcionalidad. Miren, ahí están los textos, Fortune. Este es un manual de traumatología que está en la red, por eso es que lo sumé ahí. Ese es el net. Y también ahí esta creo que es buena, que es la de la Pontificia de la Católica, en parte se basa mucho en Fortune, pero ahí está información relevante con imágenes. Y quiero concluir la clase de extremidad superior con la lesión más común traumática de hombre, que no es una fractura.
Más allá, no sé qué, con eso, no sé qué, yo la conozco, nada, no. Quédense con la lesión. Yo le he mencionado, yo en todas las situaciones siempre voy compartiendo cuando se puede, cuando es necesario, para ejemplificar con casos clínicos. Precisamente su alumnea, la lesión más común de todas. Obviamente que no voy más rápido. ¿Ya? Siempre un caso clínico parte con la introducción, siempre con la bibliografía. Yo les digo que siempre yo selecciono los mejores casos clínicos. Por ejemplo, este debe ser del 2015 más o menos. ¿Ya? La colega que presentó en esa ocasión ella era interna y su caso final fue este. Con signos de pinzamiento subacromial, dolor de hombro. La mayoría de los pacientes con dolencia de hombro va a llegar con el dolor, con ese diagnóstico. En la resonancia aparecía lo más probable una inflamación de la bursa, puede que aparezca lo más probable una lesión a nivel del manguito rotador, de ahí algún desligamiento, alguna lesión del supraespinoso. Dependiendo algunos más o menos, todas esas líneas aparecen en la conclusión de la resonancia. Para nosotros es un síndrome. Significa síndrome, conjunto de signos y síntomas que tienen que ver con todas las estructuras que están bajo la acrónimo. Entonces vamos a ver que no solamente duele ahí, porque si es el diagnóstico y la resonancia dice que ahí está la lesión, ahí no más duele. No, esto es un dolor mucho más general. Entonces, pensamiento extrínseco, hay factores mecánicos, vamos a ver que vasculares, producto de que ahí a nivel del supraespinoso hay justo un punto más débil, ahí una zona roja que tiene menos irrigación. Por eso, más encima, cuando yo levanto el brazo, siempre pellizco entre el troquíter y el acromio. Antiguamente, antes del 2000, todos los pacientes lo operaban y le gastaban, pero si tomaban una radiografía y veían que el acromio era el C, había que gastarlo a pabellón. Claro, para aumentar el espacio. Después se comprobó que no era tan relevante. ¿Ya? Hay otros componentes degenerativos, pasó el tiempo, si yo trabajo todo el día con mis brazos en elevación, obviamente los peños pasan recibidos, traumáticos, por traumatismo o traumatismo premenstrual, y los factores mecánicos, como en este caso biomecánicos. ¿Ya? Esto es lo que le decía yo, la forma del acromio, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, tipo 3, que era ganchoso, el traumatólogo decía, no, hay muy poco espacio, por eso se pellizca, entonces hay que gastar ahí. Y a pabellón. Hay diferentes formas de clasificar como todo, dependiendo del grado de la lesión, involucra edades, clasificación según la ruptura del manguito rotador. En un momento yo les mencioné esto de que no existe una relación directa entre la gran lesión y el gran dolor, o el gran síntoma, el gran cuadro clínico. Si se toma una resonancia, todas las personas sobre 40, 50 años, todos tienen un grado de mayor o menor medida de lesión del manguito rotador o del supraespinoso. Todo. Eso no quiere decir que esté lesionado. O que genere un cuadro clínico. Entonces, todo esto puede ocurrir o va a ocurrir en mayor o menor medida. De todo esto me voy a tener que preocupar yo. Más allá que el diagnóstico dice que, pero ¿y por qué está diciendo todo esto si solamente el supraespinoso está roto? Pero el otro supraespinoso igual está roto y no te duele. ¿En serio? ¿Por qué te gusta la resonancia? Oye, de verdad, también está roto el otro. ¿Y por qué te duele? Por todo esto. Y tengo que hacer yo como kinesiólogo, preocuparme todo. Ahora, este es un ejemplo de un síndrome, porque es lo más común. Si la fractura de húmero no la trabajamos de buena manera, pasó todo esto. No es por, ojalá que no, pero si esa subluxación acromioclavicular no se altera todo esto, que lo que pasa es que todo esto se va a alterar sí o sí, en todos. Juventud divino tesoro, dice, ustedes no tienen tiempo porque están jóvenes, pero después del paso del tiempo, algunos más, otros menos se van afectando. Puede que lleguemos algunos a los 46 años sin dolores en un hombro y el otro a veces sí, a veces no, porque ya está fallando algo de acá. Diciendo que yo no juego ni tenis, ni voleibol, ni nada sobre los 90 grados. La mayor fuerza que hago el brazo es el fútbol, algo más. Fui a jugar para una vez y quedé dando el hombro, porque la biomecánica estaba alterada, entonces dije, no quiero jugar, no quiero aprender más, no me quiero lesionar, no juego más. Todo esto, y de todo esto me tengo que preocupar.
en la subluxación anteroclavicular, en la fractura de clavícula, y lo más común, de nuevo, en el síndrome del manguito rotador, este síndrome de subatomía. Seguimos, entonces hay que preocuparse de la cinemática, biomecánica, de la arcokinemática, movimientos, todo esto. Este es un trabajo buenísimo, por eso te lo estoy presentando. Y esto es el marco teórico, ¿no? Todo lo que ella preparó para explicar de todo lo que uno debía preocuparse como kinesiólogo. Que es lo que pasa con el control de la bursa, la cápsula por posterior, cuando se retrae, genera esta capsulitis. Obviamente la musculatura, tenerla clara, la escápula, que es lo que pasa, les decía yo, que pasa a nivel escapular. Y el tratamiento quirúrgico a través de artroscopía, que tratan de reparar cuando en realidad el supraespinoso está roto completamente y tratan de reconstituirlo dentro de lo que se puede. Pero seguimos siendo un síndrome, por lo tanto, este no es la solución exclusiva y absoluta. Uno dice, muchas veces que he ido tanto al químico, mejor voy a ir, el doctor me convenció, que me opere. Y así como bueno que cree que lo van a operar y me mejoré. Nada de eso ocurre. Y bueno, el caso clínico, el paciente, qué sé yo, las características, la amnesia, la resonancia del paciente, todo esto es real, o sea, del paciente. Imágenes, la análisis remota, bueno, la historia clínico, la evaluación del dolor que le hizo, el examen físico, por anterior, por posterior, conclusión, objetivo general, objetivo específico, disminuir sintomatología, flexibilizar musculatura sobreactivada, aumentar una particular, fortalecer musculatura debilitada o inhibida. Los objetivos, bueno, o sea, aquí el tratamiento probablemente tal, electro, bueno, esto es parte de la química, ejercicio de elongación, de flexibilización, ejercicio de rango, todo esto ustedes van a tener que ver, fortalecimiento y la evolución. Esto es lo que tienen que hacer, o sea, tenemos que comenzar a prepararnos para llegar a esto ya el próximo semestre. ¿Ya? Quería terminar con ese síndrome subatomial porque es el caso más común, más allá de la fractura y los eventos traumáticos. Tratando de englobar, y eso lo vamos a ver en el taller, de lo que compromete una disfunción. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas?